Bueno, pues el doctor Victoriano es un colaborador cercano de la asociación, de nuestra asociación de CIDE, de la Asociación Sociedad de Investigación y Difusión de la Etnobiología, AC. Entonces, bueno, les preparamos una pequeña semblanza en su honor y agradezco mucho también la colaboración de su alumna más allegada, que es la pasante de bióloga Mayra Canseco Rivas, de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que pues es alumna actual del doctor Victoriano. Muchas gracias por tu participación, Mayra. Y bueno, vamos a empezar. El doctor Victoriano es orgullosamente indígena náhuatl de la comunidad de Atlaltilpa, Mirador Atlapexco, Hidalgo. Es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la UNAM, con la tesis de la licenciatura que lleva por título Estudio Etnobotánico Medicinal de 2 comunidades del municipio de Atlapexco, en el estado de Hidalgo, siendo la primera tesis en lengua náhuatl en el ámbito de la etnobotánica. Tiene estudio de maestría, es maestro en ciencias biológicas por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el que su tesis de maestría se tituló Etnobotánica de los recursos herbolarios de los nahuas de Atlapexco, Hidalgo. Es doctor en biodiversidad en el campo de la etnobotánica médica por la Universidad de Barcelona, España, donde su tesis de doctorado se tituló Etnobotánica médica de los nahuas de la Huasteca, siendo becario de la Universidad Fellowships Program de la Fundación Ford para cursar estos estudios de doctorado. Dentro de las investigaciones, variadas investigaciones y producciones científicas del doctor se encuentran en los campos de la etnobotánica, medicina tradicional, partería, fitoterapia, educación, entre otras. Ha sido profesor e investigador de diversas instituciones como universidades públicas, entre las que destaca la Universidad Politécnica de Francisco y Madero en el estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación contemplan a las plantas medicinales de la región huasteca en los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y el Valle del Mezquital. Ha colaborado en diversas investigaciones con el Banco de Germoplasma Medicinal del estado de Hidalgo y también se ha dedicado, entre otras cosas, pues al campo de la educación, en el que ha colaborado en diferentes materiales didácticos para secundaria en lengua náhuatl, como el diseño de asignatura de lengua y cultura náhuatl de la Huasteca en primer grado de telesecundaria, mediante la guía de aprendizaje del alumno en el año de 2009. Y por otro lado, también en el desarrollo curricular intercultural de la asignatura Lengua y Cultura Indígena para la Educación Secundaria en México, esto en 2013. Asimismo, pues dentro de las instituciones de docencia que destaca en su formación académica, pues se encuentra la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde ha impartido clases en el taller Etnobiología y Diversidad Biocultural y la materia optativa Métodos y Técnicas en Etnobiología. A continuación, voy a presentar su cargo más actual, que es ser jefe de Unidad Departamental de Medicina Tradicional Indígena de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, y Comunidades Indígenas Residentes, por sus siglas CEPI, desde el 2018. Y bueno, a continuación voy a realizar un breve recorrido por algunos eventos a su cargo en los cuales su participación ha sido de mucha relevancia para el desarrollo de dicha secretaría. Tenemos que en enero hasta marzo, de enero del 2019 hasta marzo del 2020, ha participado en constantes reuniones con los médicos tradicionales indígenas de la Ciudad de México con el fin de acordar agendas de trabajo que dignifiquen la práctica médica tradicional, y ahí lo podemos ver en una de estas tantas reuniones con los médicos tradicionales. En enero a febrero del 2020 los pueblos, perdón, es 2019, ahí se me fue el año, los pueblos indígenas tienen sistemas pues comunitarios muy establecidos,
como lo que son los tequios, en lo cual mutuamente prestan servicios por el bien de su comunidad. Y es por eso que en este caso la CEPI lleva a cabo estos tequios en donde el personal de la Secretaría acude a dar apoyo a los pueblos o comunidades indígenas en la ciudad. Y el doctor Victoriano constantemente acude a la realización de estas actividades. En esta presentación se muestra un trabajo de tequio en el 2019. En febrero del 2019, la CEPI lleva a cabo la primera muestra lingüística indígena con el fin de dar a conocer la diversidad cultural presente en la Ciudad de México, y el doctor Victoriano participó con una plática acerca de la práctica de la medicina tradicional indígena, la cual impartió en náhuatl, su lengua materna, y tradujo al español. En marzo del 2019, durante el Coloquio Internacional de Epistemologías Indígenas y Educación Superior Intercultural que presidió la CEPI, con el fin de hacer de la creación de una universidad en la Ciudad de México con un enfoque intercultural. Y en este caso el doctor Victoriano Hernández moderó el conversatorio denominado Modelos y Estrategias Pedagógicas en la Educación Superior Intercultural. En este caso vemos al doctor Victoriano Hernández como moderador de un conversatorio en el Coloquio Internacional. Y bueno, en marzo del 2019, durante el coloquio, durante el Foro de Medicina Tradicional Indígena, hacía un diagnóstico. El doctor Victoriano, como parte de las actividades de la Secretaría, dio a conocer algunas estrategias y planes de trabajo de la Junta, así como pues dio a conocer un poco sobre la medicina tradicional que se realiza en la Ciudad de México. En este caso tenemos una foto sobre la mesa de diálogo con académicos expertos en el tema de la medicina tradicional indígena, que es dirigida por el doctor. En junio del 2019 tenemos la Junta sobre Medicina Tradicional Indígena, encabezada por el doctor Victoriano. A partir de esta fecha ha trabajado con una red de parteras de la Ciudad de México para visualizar su práctica y que se les otorgue el reconocimiento y derecho debido por su labor. En julio a noviembre del 2019 se participa en la CEPI, instauró precisamente una mesa interinstitucional con el fin de trabajar con los representantes de las alcaldías y otras instancias de gobierno de la Ciudad de México, y entre ellas estaba la Mesa Interinstitucional de Salud, encabezada por el doctor Victoriano, y cuyo fin es mostrar que la medicina tradicional puede ser aceptada como un modelo de atención a la salud, muy diferente al modelo biomédico, que los médicos tradicionales tienen el derecho de ejercer esta práctica y que las personas pertenecientes o no a pueblos indígenas pueden elegir bajo qué modelo de medicina pueden atenderse, apegándose al mandato constitucional y a la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. En agosto del 2019 se lleva a cabo este evento que seguramente todos habrán escuchado por ahí dentro de los eventos de la Ciudad de México, que es Mitotl. Y bueno, esta es una celebración de las identidades indígenas en la Ciudad de México, en la que el doctor presentó dos actividades. Uno que fue el taller de plantas medicinales y medicina tradicional, y pues este taller estuvo dirigido al público en general, y la otra fue un recorrido por el jardín del Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl de la CEPI para mostrar las plantas medicinales y sus usos. En agosto del 2019 se lleva a cabo la sexta fiesta de los pueblos indígenas, en el que el doctor presentó el directorio de médicas, médicos y parteras tradicionales indígenas, que estará disponible próximamente para consulta pública, y en el cual se cumple con el objetivo de dar a conocer y visibilizar la medicina tradicional indígena de la Ciudad de México. Y bueno, pues en diciembre del 2019, como parte de las actividades de la CEPI,
constantemente se acude a las alcaldías con ferias de información y a otras actividades en las que puedan integrarse los participantes, los habitantes de las distintas delegaciones. Y en este caso el doctor es el encargado de dar pláticas sobre medicina tradicional indígena y de buscar a los médicos tradicionales que puedan acudir a prestar sus servicios para que el público en general pues conozca sobre estos modelos de atención tradicionales. Y bueno, finalmente en febrero del 2020 se realizó la segunda muestra lingüística indígena de la CEPI, realizada en el Centro de Estudios Extranjeros de la UNAM, y el doctor Victoriano pues impartió una valiosa conferencia sobre etnotaxas en la salud y en la enfermedad desde la visión náhuatl, donde dio a conocer algunos de los organismos que son utilizados dentro de la medicina tradicional indígena por los nahuas de la Huasteca y del Guense. Y bueno, pues sin más por el momento, les cedo la palabra. Quiero agradecer primero la participación del doctor y su accesibilidad para dar la clausura a nuestro evento, a nuestro ciclo de conferencias virtuales, naturales y sociedad. Y sin más por el momento, ahora sí les cedo la palabra al doctor Victoriano y dejo de compartir mi pantalla. Y bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Como decimos allá en la Huasteca de Hidalgo, o de la Huasteca en general, la Huasteca Náhuatl, pues Tlaxcamatiniac, Uchilmujuanti, Tenistoque Panitiotlak, Mónica Nochinoyolo, Tienistoc y Cani Nucamanal. Pues agradecer de corazón a la invitación que amablemente hicieron, y pues con mucho gusto estoy en esta tarde-noche, al parecer, pues tratar de compartir algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver pues con el momento actual que vive pues la sociedad o las sociedades, por las diferentes sociedades en las que está conformado no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, bueno, pues seguramente ustedes pudieron observar que a lo largo de los que asistieron, a lo largo de estas semanas, pues se presentaron diferentes ponencias en las que parece que son muy importantes, ¿no? Y que se dieron cuenta de diferentes acciones, ¿no? Y que de alguna manera, pues, enriquecieron, ¿no? el ámbito de la etnobotánica. Entonces, esta tarde, pues, vamos a hablar de esta pequeña plática que hemos titulado Etnobotánica Médica, su papel en la nueva realidad como herramienta intercultural. Entonces, bueno, creo que es importante enmarcar, contextualizar este momento a partir de la etnobotánica y creo que de la etnobiología en general, ¿no? Creo que hasta hace unos meses era impensable la forma de ver, inimaginable también la forma de este nuevo mundo, de esta nueva forma de estar, de ser, de pensar, de reflexionar, pues estas nuevas formas una nueva forma de vida en la que estamos, ¿no? Creo que los paradigmas en los cuales vivimos hasta hace unos meses, pues muchos de ellos están teniendo una recomposición o para algunos casos, pues unos cambios radicales, ¿no? En este rompimiento del mundo establecido como lo conocimos.
y que creo yo que, salvo contadas excepciones, pues muchas de ellas quedarán en... creo que justamente el rompimiento o el surgimiento de nuevos paradigmas pues se están gestando en este momento, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, en el ámbito de la educación, de la salud, de la economía, ¿no? De diferentes formas en las que nosotros conocíamos el mundo, pues desafortunadamente o afortunadamente, pues creo que esto justamente tendremos que verlo ya como parte de la historia, ¿no? En ese sentido, y siguiendo en este ámbito de marcar cuál es este papel o eh, esta nueva forma en la que la etnobiología me parece que tiene un importante peso, eh, pues quiero entrar justamente en unos ejemplos, ¿no? Creo que a lo mejor justamente en este momento no podríamos apelar tanto a estas cuestiones de citas académicas y demás, sino, si me permiten, voy a referirme más al ámbito cotidiano. Seguramente ustedes habrán visto, habrán notado que en muchas mesas, en muchas tertulias, en muchos se encuentran, si en este momento de la pandemia, ¿será que se habrá visto lo mejor o lo peor de los rostros que puede mostrar la humanidad? Yo no estaría tan seguro de esto. Yo creo que puede ser en un futuro cercano que veamos estos dos polos, ¿no? Y me atrevo a decir esto porque si vemos, digamos, esta situación de las noticias, ¿sí? De la información, ¿sí? Que por diferentes vías, ¿no? Puede llegarnos en este mundo todavía globalizado, ¿no? Creo que justamente necesitamos un tamiz, ¿no? Para ver primero su origen y luego el objetivo que quieren alcanzar, ¿no? Lo que quiero decir es que existe una cantidad de información que pareciera, ¿no?, que algunos justamente solamente buscaran o buscan un objetivo, ¿no?, en el cual se alleguen beneficios de diversa índole, ¿no? Sin embargo, por otro lado, pues justamente hay personas que buscan en este mismo ámbito de la información, pues en muchos casos dar una información verídica y que en todo caso pues no afectar, digamos, a terceros, ¿no? Sin embargo, también creo que es importante subrayar que en este ámbito de entender esta nueva realidad que nos está tocando vivir, me parece que es importante visualizar algunos puntos, algunos ejemplos, ¿no?, en los que pareciera que todo está cambiando, ¿no?, pero que hay un núcleo duro, hay un núcleo en la cual hay una densidad que se resiste a fluir, ¿no? En lo particular, he seguido con interés algunas noticias, ¿no?, el mundo informativo, tratando también de entender, ¿no?, cómo es que
hay diferentes cambios, ¿no?, radicales que tienen que ver con diferentes ámbitos, ¿no? Creo que el más importante y el más inmediato y urgente pues es el de la salud. Sin embargo, todo lo demás pareciera querer estar en un mismo punto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el ámbito de la economía, ¿no? Hay diferentes versiones, pero países como España, Italia, Francia, nuestro país, el Reino Unido, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Sudáfrica, Alemania, son los países en un catálogo como los que van a ser, digamos, más impactados por la economía, ¿no? Entonces, el rango va de pérdida en los productos interno bruto, pues desde el menos 12.8, ¿no? Por ejemplo, España, estamos a la mitad, menos 10, ¿no? Alemania, Sudáfrica, por ejemplo, menos 8, ¿no? En fin, datos que nos alertan sobre una catástrofe económica, ¿no? Y por eso decía hace un momento que de dónde se está generando esta información, ¿no? ¿Quién es el emisor de esta información, ¿no? Y a mí me parece importante porque esos datos económicos, ¿no?, parece ser o parecen salir de ese mundo que decíamos hace un momento, que es parte ya de la historia, ¿no? Es decir, estos elementos, ¿no?, económicos responden pues justamente a esa estabilidad laboral, económica, educativa, también de salud y demás factores que se medían o que podían ser medibles conforme a diferentes instituciones internacionales, pero bajo ese contexto, bajo ese mundo, ¿no? Y por eso, ¿no?, la pregunta, ¿no?, que creo que es válida, es decir, ante esto, ¿se pueden medir bajo los mismos parámetros las condiciones actuales y de aquí para adelante, ¿no? Todos los que estamos en este mundo, no solamente de la biología, sino de la biología en general, de la ecología, pues sabemos, ¿no?, desde que éramos estudiantes y se les ha venido reforzando y transmitiendo esta información a las generaciones actuales, ¿no?, pues que hay una cantidad de recursos que contiene el planeta, lo tomamos como una ecósfera, como un ambiente, ¿sí?, planetario, pues limitados, ¿sí? Y entonces parece ser que en este momento, ¿sí?, hay una correlación muy interesante, ¿no?, entre esta cuestión de los recursos, ¿no?, que cuando son saqueados, cuando son obtenidos de una manera no equilibrada, pues entonces justamente diversos elementos de la naturaleza justamente pues tienden a desequilibrarse, ¿no? Justamente si lo tomamos como algo que siempre está queriendo tener algo equilibrado, algo homeostático, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, quisiera poner justamente el énfasis, ¿no? Tenemos un planeta que si bien tiene diferentes ecosistemas, diferentes tipos de vegetación en la que coexisten pues diferentes elementos de la naturaleza, animales, hongos, no podemos ver a primera vista, ¿no?, pero que son muy importantes para el equilibrio de estos ecosistemas. Y si estos, como decíamos un momento, no tienen un equilibrio
en su estado, pues entonces saldrán diferentes cuestiones, ¿no? Se sabe, ¿no?, que hay una relación entre diferentes fuentes de enfermedad, ¿sí?, que pueden ser locales, ¿sí?, regionales, o como la que estamos viviendo, el tamaño de una pandemia, ¿no?, que están relacionados con los ecosistemas, ¿sí?, los diferentes seres que habitan un ecosistema, pues en este caso, por ejemplo, los diferentes organismos, ¿no?, pues siempre están buscando huéspedes, están buscando lugares donde poder estar en el caso de los virus. Saben que biológicamente pues, no podemos hablar de una reproducción como tal, pero sí de una replicación, ¿no? Y que al haber un desequilibrio, ¿no?, pues justamente hay una mutación que en algunos casos pues llegan a otros hospederos, ¿no? De tal manera que queremos dejar la idea de que esto, ¿no?, si no tenemos una cuestión de una cuestión de manejo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, con los diferentes ecosistemas, ¿sí?, pues entonces estas problemáticas que estamos viendo hoy seguramente se perpetuarán en un futuro, ¿no?, y tal vez sea de manera más acelerada. Sin embargo, bueno, pues lo que hemos visto hasta ahora, este ejemplo, este arranque, digamos, de los elementos, en este caso económicos, que pusimos como ejemplo, ¿no?, pues son, como ustedes sabrán, pues desde el punto de vista que conocemos como occidental, ¿no?, que se han gestado desde una forma de pensar, de aprovechar, ¿sí?, los recursos que tiene el planeta, ¿sí? Del otro lado, ¿sí?, y ahí, entrando, digamos, en el ámbito etnobiológico y particularmente en el etnobotánico, pues sabemos que hay otras formas de ver el planeta, de ver el mundo, ¿sí? Sabemos que pues, se nombra de diferente manera, ¿no? En el continente americano, pues encontramos pues, uno de los más populares y conocidos como la Pachamama, ¿sí? Aquí en México, pues como la Madre Tierra o como Tonantzin, ¿sí? En fin, diferentes formas de nombrar a esta ecosfera, a este planeta, ¿sí? Y no solamente de nombrarla, sino de conceptualizarla, ¿sí?, de distinguirla, ¿sí?, de tratarla, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues justamente encontramos que hay otras formas en las que esta relación de encontrarse con los diferentes ecosistemas, ¿no?, y de habitarla, pues justamente tiene que ver con una gran divergencia en los puntos de vista. En ese sentido, creo que en la actualidad los profesionistas de la etnobiología tienen un papel preponderante. Es sabido, yo creo que por los que estamos ahorita reunidos, pues que todas, no todas, pero a lo mejor muchas de las concepciones que se gestan, que están dentro de las culturas o de las cosmopercepciones de las comunidades indígenas y también rurales y campesinas, pues no son vistas, ¿no? No son tratadas conocimientos que son científicos, ¿sí?, sino más bien que son justamente a veces tratados como conocimientos empíricos, como conocimientos
obsoletos, ¿sí? Como conocimientos rebasados, arcaicos, ¿sí? Y que a la vista de la ciencia, ¿no? Pareciera que esto de la sabiduría o de las sabidurías de las diversas culturas, ¿no? Han sido un solo hilo conductor, ¿no? Es decir, pareciera que esto ha sido una cadena y que el actual conocimiento que llamamos científico, pues es cúmulo de otras que ya han sido justamente rebasadas, ¿no? Creo que esto no es todo cierto, ¿no? El conocimiento se ha gestado de manera divergente, ¿sí? Y por lo tanto, las partidas y las llegadas, las metas y las formas de desarrollar el conocimiento, pues justamente es también diverso, ¿sí? Y en ese sentido, pues creo que es válido plantear la idea de que en este momento, ¿sí? Reflexionar, analizar cuáles son esas prácticas eh, globales, y en este caso, pues, lo que nomás nos queda más cercano del país, pues justamente es algo que podamos retomar para la sobrevivencia y existencia de la humanidad, ¿no? Y de las personas que estamos hoy, ¿no? Eh, También para los biólogos y biólogas, ¿no? Una de las frases que incluso resulta ya muy frecuente en diferentes trabajos, ¿no? De investigación, pues es de que empezamos con la frase de que México es un país megadiverso, ¿no? Y incluso a veces ya es tema como de, de charlas en son de broma, ¿no? De que pues México es un país megadiverso, ¿no? Sin embargo, ¿no? Justamente en esta cuestión, ¿no? Valdría la pena también preguntarse qué tan megadiverso era, por decir, hace 50 años y qué tan megadiverso es hoy, ¿sí? Y reflexionar acerca de si ésta se ha incrementado o ha disminuido, ¿sí? Y esto va de la mano, ¿sí? Creo yo, con otra pregunta, que es qué tan culturalmente diverso era también hace 50 años y qué tan culturalmente diverso es hoy, ¿sí? Eh, y esto justamente, ¿no? Podríamos decir, eh, qué tan bioculturalmente diversos somos en la actualidad, ¿sí? Y como ven, pues en estas reflexiones, en estas preguntas, eh, la etnobotánica, la etnobiología, pues me parece que tiene mucho que decir, ¿sí? Porque justamente los etnobiólogos, las etnobiólogas, ¿sí? La etnobotánica y todas las demás áreas que conforman la etnobiología, pues per se, para ser un etnobiólogo, se tiene que tener eh, esta relación entre la humanidad y la naturaleza, entre los humanos, entre las diferentes ecosistemas en la cual nos insertamos, ¿sí? Es decir, que justamente creo que ahora los etnobiólogos tienen esta capacidad de explicar que están en diferentes cosmovisiones, en diferentes cosmopercepciones, que per se existe en la diversidad, pues no solamente del país, que justamente es país megadiverso, sino una cuestión eh, digamos, que se está gestando a nivel mundial, ¿no? Eh, entonces, creo yo que
el papel de la etnobiología es muy importante, ¿sí? Y creo que lo será más en un futuro próximo, ¿sí? Esta afirmación la tomamos, ¿no? Porque justamente, como decíamos hace un momento, ¿no? Hay formas diferentes en las que se puede visualizar la vida en este planeta, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Hay cargas sociales que dan una validación a ciertas prácticas versus otras, ¿sí? Sin embargo, como con esta pequeña explicación, vemos que algunas prácticas, ¿sí? Que en algún momento se nos hicieron ver, incluso a nivel escolar, no solamente básica, sino a nivel licenciaturas y posgrados, como las únicas vías para desarrollar pues las diferentes culturas, ¿no? Y como efecto, digamos, pues cómo explotar los diferentes recursos naturales en las cuales están asentadas poblaciones, ¿no? Y, pues, como ustedes saben, a veces estas extracciones, pues, no son necesariamente de las personas pobladoras, ¿sí? Pero sí, eh, las personas externas, pues, son las que ponen las técnicas y métodos para esta explotación, ¿sí? Y que, pues, en la actualidad o en estos últimos días, como consecuencia de todas esas eh, eh, planes, como esas metodologías, pues vemos justamente cómo estamos en un estado pues muy endeble en cuanto a, en este caso particular, pues en cuanto a la salud, ¿sí? Y que como decíamos, pues es una mina, ¿sí? Y que si nosotros hacemos un uso eh, no, no equilibrado de los ecosistemas, pues tendremos este tipo de consecuencias, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros estamos visualizando, pues es que esas otras formas de ver, de relacionarse, de estar con la naturaleza, pues una palabra, una forma de decir, ¿sí? Eh, Sin embargo, creo que también habrá resistencias, ¿sí? Eh, y es por eso que el botánico, el etnobiólogo, o la etnobióloga, la etnobiología como tal, pues tendrá un papel muy importante, ¿sí? Porque eh, ante los señalamientos que decíamos también hace un momento, ¿sí? De descrédito de estas otras sabidurías, de estas otras formas de hacer, de estar, de ser y pensar, como dicen los compañeros, pues esto no se irá de una forma rápida, ¿sí? Sino que justamente hay esta otra forma de ver el mundo en la cual pues, hemos estado en los últimos años y en la cual hemos sido educados, ¿sí? Pues todavía seguramente tendrán fuertes críticas y fuertes reticencias a aceptar que hay otras formas en las que posiblemente el manejo o el estar en un territorio sea mucho más amigable. El etnobiólogo, el noviólogo, pues justamente creo que tiene las herramientas, ¿sí? Para tratar este tipo de problemáticas, ¿sí? Al ser
un personaje, un profesional en la que, aparte de que conozca los diferentes tipos de ecosistemas, pues también reconoce, valora, ¿sí?, las personas que la habitan, ¿sí? Y al decir valorar, pues justamente me estoy refiriendo a ver, a analizar, a reflexionar cuáles son esas formas de cosmopercepción que se realizan en cada ecosistema, ¿sí? Es sabido, ¿no?, que simplemente por existir en un territorio, seguramente dejaremos nuestra huella ecológica, ¿sí?, nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono, ¿sí? Pero la cuestión es preguntarse la diferencia o la cantidad de hacerlo entre una forma y la otra o las otras, ¿sí? En ese sentido, reitero que la etnobiología tiene un papel muy importante porque puede reforzar, puede acompañar, puede discutir, ¿sí?, sobre estos temas con los otros, ¿sí? Con las otras formas de pensar, con las otras formas de ver a estos ecosistemas simplemente como una forma de extraer recursos económicos, ¿sí?, sin tomar en cuenta pues todas estas otras percepciones locales que para la población son muy importantes, ¿sí? En ese sentido, justamente, creo que el papel de la etnobiología tiene que reforzarse, tiene que tomar un papel, pues en nuestro país vemos que varios profesionistas de la etnobiología, pues ahora están en algunos puntos de decisión y que me parece eso puede acompañar, ¿no? Sin embargo, creo que justamente la comunidad etnobiológica como tal, pues tiene que manifestarse, ¿no?, tiene que ser mucho más proactiva, ¿sí?, porque creo justamente que en los últimos días, en los últimos meses, pues se pondrán sobre la mesa diferentes temas de discusión, ¿no? Y que creo que justamente los etnobiólogos y etnobiólogos pues tienen que manifestar esta idea, ¿no? Tenemos que poner en la mesa pues todos estos conceptos que hemos estado escuchando, analizando, trabajando, ¿sí? Eh, como estas cuestiones de las lenguas, ¿no?, de las culturas, ¿sí?, y su relación entre ellas, ¿no?, y sobre todo en las cosmopercepciones, ¿sí? De tal suerte que creo que es importante eh, situarse en diversos escenarios, ¿no?, en los escenarios políticos, en los escenarios económicos, en los escenarios educativos, ¿sí?, y sobre todo en que emerjan, ¿no?, en que se sigan cultivando, eh, se siga cultivando la etnobiología en los ámbitos universitarios. Creo que eso es muy importante, ¿no? Sabemos que eso no es fácil, sabemos que hay reticencias, ¿no? Porque, pues, ante el desconocimiento, creo yo, eh, se tilda pues a la etnología como a veces una pseudociencia, ¿no?, porque están más cercanas a las cosmopercepciones indígenas, campesinas y rurales, ¿no?, que a las otras que se erigen como los verdaderos conocimientos, ¿no? Y es justamente, creo, el punto neurálgico en la que la comunidad no biológica pues tendrá que no solamente que manifestarse, sino que ser, como decíamos en un momento, más activa. Y que esto, creo yo, acompañará a las cosmopercepciones de los diferentes pueblos y comunidades indígenas existentes en el país y de las cuales también debemos decir, ¿sí?, que pues han tenido
una historia, pues, al menos, por decirlo de alguna manera, pues, difícil de contar, ¿no? Me refiero a que cuando aún se puede contar, ¿no? Porque ustedes saben que en algunas, pues, francamente, su historia, pues, ya no ha podido ser, ¿no? Ante la erosión y el embate actual e incluso histórico, ¿no? En algunas comunidades, ¿no? Entonces, de manera general, eh, creo que justamente las herramientas a las cuales hacíamos alusión, ¿no? La que nos diferencia, creo que, de otras comunidades científicas no etnobiológicas, pues son justamente estos, ¿no? Reconocer, valorar y reflexionar acerca de los diferentes paradigmas, epistemologías, ¿no? Cosmopercepciones de las diferentes culturas, y que a partir de ahí, a partir de la diversidad, eh, tengamos propuestas, ¿no? Para esta nueva realidad en la que ya estamos, pues, habitando, ¿no? Yo creo que muchas de las cuestiones en las que se tendría hace unos meses, pues hoy son totalmente diferentes, ¿sí? Y otra de las cuestiones que creo que es importante reflexionar es en las nuevas generaciones, ¿sí? Me refiero a las nuevas generaciones, pues justamente es a las juventudes y a la niñez, ¿sí? En la que estas nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, ¿sí? Estarán, ¿sí? Eh, Creo que lo que podemos nosotros aportar, ¿sí? Pues es justamente es la visibilización de la diversidad. Creo que puede ser una de las respuestas, eh, pero que justamente la etnobiología, pues tiene, creo yo, muchas respuestas, ¿no? A diferentes interrogantes en el ámbito no solamente de lo etnobiológico, sino también en otros ámbitos, como en el ámbito educativo, ¿sí? Eh, Sabemos que en la actualidad nuestro país, pues justamente en este ámbito está pasando por un momento muy difícil, ¿sí? Hay muchas interrogantes, muchas preguntas, ¿sí? Eh, Creo que hasta donde entiendo también se están tratando de gestar estas respuestas, ¿no? Pero pues me parece que aún así estamos justamente, en todo caso, en ese trance, en ese camino, ¿sí? Eh, en ese sentido, creo que también es una oportunidad para volver a discutir, a poner sobre la mesa en los diferentes escenarios, diferentes comunidades que conforman, en este caso, nuestro país, pues la gran diversidad, no solamente biológica, sino cultural, o como se dice, de patrimonio biocultural, que se tenía, ¿sí? Eh, Todos ustedes que han tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares de nuestro país, en las salidas de campo, en las salidas de crisis, es fácil ver que muchas de las lenguas, ¿sí? De los conocimientos asociados a diferentes elementos socioculturales, pues en algunos casos han sido erosionados y en otros francamente, pues se han perdido. Eh, la humanidad, pues creo yo que la educación es parte fundamental, ¿sí? Eh, Creo que en ese sentido la etnobiología tiene la oportunidad de fortalecer eh, no solamente lo ecosistémico, sino también la identidad de
de los pobladores, ¿sí? Los que tuvieron la oportunidad tuve yo la oportunidad de acompañar a alumnos y alumnas a diferentes lugares como la Sierra Norte de Puebla o como en la región de la Huasteca, ¿no? Que en esas comunidades, cuando llega personal de una universidad y sobre todo del prestigio que aunque sean comunidades muy pequeñas, a lo mejor nosotros como profesores o como estudiantes, como investigadores, ¿no? A veces no nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De la huella que se deja en esas comunidades. Pero para las comunidades, sí, es muy importante, ¿sí? Saber que su comunidad ha sido visitada por en este caso, la UNAM, ¿sí? O por el POLI, o por la UAM, o por la universidad estatal, ¿sí? En ese sentido, justamente, es como enmarcaría los comentarios que hemos venido haciendo, ¿no? Hace unos momentos, ¿no? En el sentido de que el etnobióloga de las universidades son muy importantes para acompañar estas formas de ver, estos sentipensares, estas como cosmopercepciones de las comunidades, ¿sí? Y que creo que justamente entonces en este futuro cercano o ya incluso en la actualidad, pues es la hora, ¿no? De no solamente quedar en el análisis, ¿no? Digamos, como de todas estas, ¿cómo podríamos decirlo? Herramientas, ¿no? Que hemos adquirido y que hemos reflexionado, como la megadiversidad, la pluriculturalidad, la interculturalidad, el diálogo de saberes, lo biocultural, lo que justamente creo que es el momento de tenerlo como algo mucho más, ¿no? Más activo y mucho más vivo, ¿no? Entonces, creo justamente que hay diferentes áreas, diferentes formas en la que nos podemos relacionar, ¿no? En algunas cuestiones, creo yo, más conflictivas que otras, ¿sí? Por eso decíamos hace un momento que valdría la pena mencionar qué tan megadiverso, ¿sí? Qué tan biocultural éramos como país, como sociedades hace algunas décadas y cuál es el estado que guarda hoy, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hace 40 años, ¿no? Por un ejercicio que se realizó en el Instituto Mexicano para Estudios Transmedicinales, se sabía que de cada 4 o 5 médicos, tomándolos de manera general, ¿sí? Más o menos de cada, o por cada médico biomédico, por cada biomédico, por cada médico institucional, podríamos llamarlo, universitario, ¿sí? Pues había 3 o 4 médicos tradicionales, ¿sí? Ese más o menos era el parámetro que se sabía para esos años, ¿sí? Y en la actualidad esto es una incógnita, no lo sabemos, porque durante muchos años pues se dejó de de alimentar o de hacer el seguimiento de estos especialistas de la medicina tradicional, ¿sí?
Entonces, todo ese conocimiento, todos esos saberes, todas esas prácticas terapéuticas, ¿hacia dónde encaminaron? Dejaron estos sabedores a otras personas, a los cuales estudiaron, quiénes fueron, son hombres, mujeres, siguieron la misma práctica médica o ya no, o esos saberes dejaron de heredarse. Es decir, existen muchísimas incógnitas al respecto. Y eso justamente tiene que ver en la actualidad. Sabemos que todavía no tenemos, digamos, de manera, a manera de registro y mucho menos podemos decir que se han analizado esos datos, ¿no? Pero se sabe que en las comunidades, pues, y sobre todo a partir de estos médicos, médicas, sabedores, conocedores de la medicina, pues están buscando alternativas ante estos nuevos, nuevos embates, ¿no? Y digo nuevos embates porque no solamente es la cuestión, en este caso, de la pandemia, del COVID-19, sino que a veces vienen acompañados. Estamos viviendo cuestiones pues muy diferentes a lo que hemos vivido, ¿no? Un ejemplo, en las zonas tropicales de nuestro país, pues jamás se había visto este padecimiento o estos padecimientos encontrados, ¿sí? Como por ejemplo el covidengue, ¿sí? Hoy en la parte del Golfo, las zonas tropicales de México, ¿sí? Pues muchas de las comunidades están ante el covidengue, ¿sí? ¿Dónde están las respuestas? ¿O dónde están esos, pues estas constantes búsquedas? Pues justamente mucho en las plantas, en los hongos, en los animales medicinales, en los minerales, ¿no? Que justamente están en constante cambio y en constante búsqueda para que podamos justamente, o se puedan, en estos ámbitos locales, pues ver si en estos elementos pues se pueden encontrar respuestas, ¿no? Respuestas locales, ¿no? Y así podemos ir buscando y encontrando justamente otras cuestiones totalmente novedosas, ¿sí? Tanto en la problemática como en la respuesta, ¿sí? Sabemos también, ¿no?, que hay elementos pues también muy difíciles, ¿no?, de abordar, ¿sí?, que tienen que ver justamente con estas cuestiones, como decíamos hace un momento, de cuantificar lo bueno y lo malo, o de calificarlo, ¿sí? Dependiendo de dónde nos posicionemos, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un análisis muy somero, ¿no?, de cuál es la calidad de diferentes elementos naturales, ¿sí?, como el aire, el agua, el suelo, ¿sí?, pues justamente no tardaríamos en encontrar que hay pues un gran deterioro en la calidad de estos, ¿no? Y mucho de ello pues justamente se debe a cómo entonces nosotros obtenemos estos recursos y a costa de qué, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que muchas industrias, la agroindustria, la industria automotriz, ¿no?, pues han, digo, como consecuencia de estas actividades, pues hoy tenemos problemáticas ambientales muy fuertes. En el centro de nuestro país, ¿sí?, pues están estos llamados corredores de la muerte, ¿no?, que
el hoy titular de la Semarnat, el doctor Víctor Manuel Toledo, pues justamente los ha puesto sobre la mesa, ¿sí? Y bueno, pues, no sé si ustedes lo sepan, pero, por ejemplo, en la cuestión automotriz, ¿no? Para la fabricación de los autos se necesita una cantidad increíble de agua, ¿sí? Eso hace, pues, justamente una influencia en las diferentes regiones, ¿sí? Eh, Vemos también justamente cómo lugares donde estos reservorios de agua pues han sido cooptados por diferentes industrias, ¿no? Justamente pues para obtener recursos económicos, ¿sí? Y así podríamos ir viendo diferentes ejemplos, ¿no? En el Valle de Mezquital pues está otro ejemplo muy fuerte y está a la vista, ¿sí? Eh, Muchos de los alimentos que consumimos aquí en la ciudad vienen de esa parte de la región, ¿sí? De esa parte del país, perdón, que está, por cierto, muy cerca de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Eh, Hasta hace algunos años, pues había solamente dos lugares, por lo menos que tengo en consideración, en las que se utilizaban los elementos de desecho sin ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Una estaba en una región de China y la otra justamente en el Valle de Mezquital, ¿no? Todas estas residuos, ¿sí?, de cualquier índole que ustedes puedan imaginarse, pues van a dar a algunas presas y de ahí, pues obviamente estas presas pues no tienen ya en la actualidad una forma de tamiz de los elementos que tienen, digamos, compuestos nocivos y que pues prácticamente se van así a los campos de cultivo, ¿sí? Para que ustedes den una idea, el Valle de Mezquital produce no solamente maíz, también produce frijol, calabaza, chile, cilantro, ejotes, eh, diferentes especies, variedades de jitomate, ¿sí? Y que muchas de ellas pues vienen a dar a la central de abastos. Es decir, un círculo vicioso ahí que ha sido pues fuente de alimento, ¿sí? Durante muchísimos años, ¿sí? Y que esto no es totalmente malo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Eh, Hay desechos orgánicos que se van en el agua y que eso hace que en los cultivos del Valle de Mezquital no necesiten fertilizantes, por ejemplo, ¿sí? Es una de las cuestiones que los campesinos eh, de esa región están pues siempre agradecidos, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos pues que sí son de mucha importancia y de mucho control o que debieran tener control en el ámbito del control sanitario justo, ¿no? ¿Sí? En esas aguas se van diferentes desechos, ¿sí? eh, con eh, cuestiones que no abonan a la inocuidad eh, alimentaria, ¿sí? Entonces, todo lo que se va aquí al drenaje y luego al drenaje profundo, ¿sí? Se va. Entonces, llega a los campos de cultivo, ¿sí? Y justamente, pues, algunas quedan en el suelo, algunas siguen otra vez esta ruta hacia las plantas y dentro de la planta, pues algunos a los frutos o semillas, y así es como pues se va perpetuando, ¿no? Entonces hay diferentes elementos, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, digamos como cuestión también importante de la etnobiología, pues es eh, entrar en estos terrenos, en estos ámbitos educativos, ambientales, de salud, ¿sí? En los cuales se vaya
viendo toda esta problemática o estas problemáticas de manera justamente conjunta, ¿sí? Sabemos que México es un país de leyes, es un país en las que en el que hay normatividad, ¿sí? Pero que desafortunadamente no hay tampoco una gran, o digamos un porcentaje de acatarlas, ¿sí? Un porcentaje alto. Eh, en ese sentido, pues creo que es importante, ¿no? Armonizar, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Tanto jurídicas como con las demás que ya hemos mencionado, ¿sí? Y nuevamente creo que aquí el papel de la etnobiología es muy importante. Porque la área o de esta disciplina, pues justamente tienen estos papeles, estos diversos elementos en los cuales se puede justamente interculturalizar, se puede hablar de diferentes ámbitos en los cuales se puede explicar, como dicen los compañeros de las ciencias sociales, de las otredades, ¿sí? Entonces, eh, eh, para ir finalizando, eh, creo que la etnobiología tiene un papel muy importante, ¿sí? En cuanto eh, a estos cambios tan significativos, tan repentinos, tan fuertes que están sucediendo en los últimos meses y que, pues como decía al principio, difícilmente volveremos a la normalidad que se vivía anteriormente. Personalmente, prefiero referirme a esto como una nueva realidad, ¿sí? En la que nos viviremos, en la que coexistiremos en este caso, con este virus, ¿sí? Pero que creo que si no se toman las medidas necesarias, las medidas importantes, radicales, eh, pues es muy probable que no sea este el último, sino seguramente tendremos otros elementos, ¿no? Bacteriológicos, a lo mejor también otros virus, ¿no? Eh, incluso a lo mejor otros protozoarios, ¿no? Que evolucionen y que al ser alterados sus ecosistemas, pues entonces se encuentren como hospederos a otros organismos y entre ellos podemos ser nosotros los humanos. Entonces, creo que es un momento de amplia reflexión y en donde creo que las comunidades indígenas, rurales, campesinas, comunidades científicas, ¿sí? eh, podemos tomar un papel más protagónico, que anticipo no creo que sea fácil, ¿sí? Pero creo que puede ser posible y que creo que es el momento en el que podemos tener pues más allá de una simple opinión marginal, ¿no? Creo que eh, es el momento, ¿no? de poder manifestar ante estas sociedades o estas formas de hacer, pensando primordialmente en el ámbito económico, de verlo pues de otras formas, ¿sí? Eh, como digo, creo que habrá reticencias, muchas, ¿no? Y creo que es un momento en la que podemos entrar en tensión con otras formas de sentir y pensar, pero
creo que sí también es el momento de la actuación, ¿no? Es muy probable que algunas instituciones se empiecen a abrir, ¿no?, a estas nuevas posibilidades de hacer pues ciencia, por decirlo de alguna manera, pero también creo que dentro de esas mismas pues habrá voces que no compartirán esta diversidad de hacer. Y para ello, reitero, creo que la comunidad no biológica tiene un papel preponderante al conocer de cerca las formas de estar, de reflexionar, de hacer de las comunidades y del entorno, de los entornos ecosistémicos y biológicos en las que pues estas se han desarrollado, han resistido, han persistido pues durante muchísimos años, ¿no? Por mi parte, con esto finalizaría, esperando pues que podamos tener no un monólogo, sino más bien pues incluso sus formas de ver, de pensar, de analizar, de los que estamos en esta noche. Muchas gracias. Las Camatiniac.